control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Interesante es escuchar la voz de Dios. Qué lindo y hermoso, mi hermano, saber de que cuando nosotros nos dejamos llevar por la voz de Dios, por la voz del Espíritu Santo, por el sentir que nosotros tenemos y hacemos lo que nos indican, qué lindo y hermoso es. Hace un par de días atrás nos pasó algo con mi esposa y ella me lo compartía. Dios bendiga, Carlita, yo sé que ahí me está escuchando. Y qué lindo, yo me gocé con la experiencia que ella tuvo hace 2 días. Y es algo hermoso, hermano, cuando nosotros llegamos a ese punto de escuchar la voz del Señor, de entender en nuestro corazón lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar, a dónde Él nos quiere llevar, a qué nivel, qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, de ahí sale el tema, escucha la voz de Dios. Y precisamente, mi hermano, encontramos un versículo acá donde dice, mi hermano, en el profeta Jeremías, en uno de los profetas mayores, Jeremías, como lo es Jeremías, hermanos, y dice a la letra, Jeremías 7 y su versículo 25. Desde el día, escuche bien, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, escuche bien, madrugando cada día y enviándolos, pero no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Les dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Hasta ahí vamos a dejarlo. Que el Señor añada sabiduría en esta mañana a su palabra, mi amado hermano. Es una lástima, mi hermano, le digo lástima porque habemos personas, hermano, que seguramente estamos, que seguramente se está allí, mi hermano, invitándoles a la iglesia, hablándoles de la palabra del Señor. Hermano, estamos allí llevándoles el mensaje, anunciando, mi hermano, que Cristo pronto viene. Y muchas personas, lamentablemente, por la situación que están pasando, hermano, hacen caso omiso a el llamado. Hacen, mi hermano, como que si uno no les dijera nada. Como hay una frase que dice, las palabras se las lleva el viento, solo sí, 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 y no ponen atención. Entonces, mi hermano, este versículo se centra en la paciencia inagotable, dice, mire, en la paciencia inagotable que de Dios para su pueblo, y el rechazo de Israel, mi hermano, el rechazo de Israel hacia aquella intención del Señor de poderlos guardar, de poderlos proteger, de poderlos guiar. Y ellos, mi hermano, no tuvieron aquella capacidad de poder entender lo que Dios quería hacer con su vida, a dónde Dios los quería llevar. Estando a 3 días de camino, mi hermano, según la palabra del Señor, cuando salieron de Egipto, dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Escuchemos bien cómo dice la última frase de este versículo 25. Dice, desde cuando salieron de Egipto, dice, hasta hoy.
hablando de una forma pasada, pero que termina también, mi hermano, en una forma, según mi hermano, gramaticalmente hablando, en el presente, porque dice: hasta hoy, mi hermano, Dios siempre ha tenido el cuidado de usted, ha tenido el cuidado conmigo, ha tenido el cuidado con todo aquel creyente. Incluso, mi hermano, ha tenido el cuidado hasta con los perversos, hasta con aquellos, mi hermano, aquellas personas que tienen pensamientos malignos, hasta, mi hermano, con todo aquello. Su palabra dice que Él hace salir el sol a los buenos y a los malos. Mi hermano, Él siempre ha tenido el cuidado de llevar a cabo aquella bendición, de mostrar la misericordia día con día y momento a momento. Lamentablemente habemos personas que no entendemos el propósito de Dios para con nosotros. No entendemos, mi amado hermano, la forma en que Dios se acerca hacia nosotros. Déjeme decirle que Dios día con día está tratando la manera de acercarse hacia nosotros, hacia aquellas personas, porque Él no quiere que nosotros perezcamos, sino que nosotros, Él espera que nosotros pongamos de nuestra parte y procedamos al arrepentimiento. Muchas personas dicen, es que se dice que Cristo viene, y yo tengo años de estar esperando la venida de Cristo y nunca viene. Pues Él, déjeme decirle a mi hermano, que ha estado totalmente equivocado, que Él también ha estado esperando años y años para que tú te arrepientas, y aún no procedes el arrepentimiento. No puedes imaginar el tiempo que Él ha estado esperando para que tú puedas reconocerlo como su único y suficiente Salvador, porque Él no quiere que nosotros, no quiere que usted, que yo perezcamos, que nosotros, mi hermano, que nosotros nos perdamos, sino que Él quiere que procedamos a un arrepentimiento, mi hermano, para que podamos ser salvos. Él únicamente lo que nos está ofreciendo y lo que ya nos entregó desde aquel momento cuando Jesucristo fue, mi hermano, crucificado. Él nos entregó la salvación y la vida eterna. Lamentablemente, mi hermano, habemos personas que no queremos la salvación, pero no queremos la vida eterna. Pero cuando queremos, y vaya a ser ese momento tan oportuno, mi hermano, cuando veamos la señal, hermano, que el Hijo del Hombre está apareciendo, dice su palabra en el libro de Tesalonicenses, que aparecerá entre las nubes, mi hermano, y todo ojo le verá. Hermano, ahí sí vamos a querer ser salvos, mi hermano. El asunto está que nunca creímos, oiga, esto va a ser, mi hermano, como cuando el tiempo de Noé, mi hermano. Tanto tiempo que anduvo predicando Noé, 120 años, mi hermano. Muchos doctores, muchos conocedores lingüísticos, doctores, teólogos, mi hermano, critican a Noé, que nunca se pudo ganar un alma. Y efectivamente, ¿por qué? Porque si usted se da cuenta, en el tiempo de Noé había mucha perversidad. Había gente que era severamente, hermano, sin misericordia. Existía mucho la hechicería, brujería, la idolatría. Hermano, si se da cuenta, tal como hoy, tantas situaciones que están sucediendo a nivel mundial. Dios hablando a través del fuego, de los 4 elementos de la tierra: fuego, mar, aire y fuego. Y la gente no entiende. La gente no quiere entender y comprender que Cristo está hablando por medio de los 4 elementos del planeta Tierra: aire, mar, fuego, tsunamis, terremoto. Mire lo que acaba de pasar en esta semana, mi hermano, allí en Venezuela. Y si usted se da cuenta, mi hermano, les pasó la de Eliseo con Elías, cuando le preguntó el profeta Elías antes de ser raptado: ¿qué es lo que quieres? Y él dijo: una doble porción de tu espíritu. Pero no fue a Venezuela una doble porción de su espíritu, sino que fue un doble terremoto. Mi hermano, ¿por qué motivo?
Si usted se da cuenta en las redes sociales, hermano, hay cosas ciertas y cosas que se deberían de creer y cosas que no, mi hermano. Pero según en las redes sociales sale, mi hermano, que en el momento que Venezuela recibió el primer terremoto, estaban adorando, mi hermano, y haciendo actos satánicos en plena plaza, como decirle allí en el Parque Central, acá en Guatemala. Ellos estaban adorando a dioses falsos, haciendo hechicería, haciendo brujería, haciendo mesonería, hermano, practicando cuanta cosa del diablo, mi hermano, y no poder reconocer, mi hermano, que al único que se le debe gloria y honra, soberanía por los cielos, mi hermano, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es al único al que se le debe de inclinarse, adorar y glorificar el nombre de Jesucristo. Eso no hace la gente, mi hermano, totalmente desenfocada de su vida espiritual y enfocada 100 por 1000, oiga bien, 100 por 1000, le digo, a las cosas vanas, a las cosas del mundo, a la hechicería, brujería. Vamos, hermano, y dígame usted si no ha conocido estos casos, que el hermano está en la iglesia, hermano, alabando, glorificando en la noche, pero en el día, mi hermano, actuando de una forma distinta. Hoy día sabemos, hermano, que hay mucho creyente que conoce, que ha aceptado a Jesucristo, que tienen muchos años de ser cristianos. Lamentablemente son cristianos, pero no han sido transformados. Y ese es un problema grave que está sucediendo hoy día en la iglesia. Hay tanto creyente, las iglesias están llenas de creyentes, pero no de gente creyente, pero escuche bien, no de gente que ha sido verdaderamente transformada en el Espíritu. Y cuando hablo de una transformación interna, mi hermano, hablo de aquellas personas, de aquellos creyentes que no han tenido un encuentro con Jesucristo. Porque es así como aquellas personas emblemáticas que menciona la palabra de Dios fueron transformadas, mi hermano, así debemos de ser nosotros transformados. La palabra de Dios dice, mi hermano, os he enviado, dice, a todos mis siervos, los profetas. Él envía, mi hermano, por todo medio posible. Aquellas personas les envía mensajes. Incluso han habido casos donde le dice, yo soñé que usted se moría en un accidente, en un esto u otro, aquello, y el Señor me envía y le dice tal y tal cosa. Y todavía dice esta persona no, y como a los 2 o 3 días llegan a suceder las cosas. Mi hermano, dice la palabra del Señor que cuando el Señor envió a sus siervos, los enviaba de día y de noche, de madrugada, los enviaba a hablar, mi hermano, en la entrada en la entrada de un lugar llamado Silo. Mi hermano, allí eran donde se iban a ofrecer, a venerar supuestamente, entre comillas, a Dios. Allí es donde iban a pedir el perdón de sus pecados. En ese templo, tal como lo menciona allí en el versículo 13, mi hermano. Y dice la palabra del Señor que esa, la gente de Judá en ese entonces, mi hermano, ellos estaban, escuche bien, ellos estaban tan creídos que porque estaban en el templo del Señor, ellos podían hacer lo que quisieran, que por estar protegidos en el templo del Señor, Dios no iba a actuar de sus pecados. Dios no iba a actuar en contra de ellos. Dice mi hermano, en el contexto cultural, dice que Jeremías estaba en contra de la falsa seguridad, dice. En esa época, dice,
el pueblo creía falsamente que la simple presencia física del templo de Dios, o de Yahvé, como lo conocían en ese entonces, lo hacían invisible a sus pensamientos de cometer pecado, a sus pensamientos de cometer adulterio, a sus pensamientos de cometer asesinatos, robos e idolatrías. Eso era, mi hermano, lo que el pueblo de Judá hacía en este versículo. Y viene Dios hablándole a Jeremías y le dice: diles que yo voy a actuar con ellos, en contra de ellos, así como actué en el santuario de Siloé, así voy a actuar en mi templo, donde está mi espíritu, donde está mi nombre. Todos los días allí ellos hacen actos satánicos, ahí hacen herejías, ahí hacen ellos pecado, ahí hacen todo. Y ellos pensaron, me refiero a Israel, a Jerusalén, ellos pensaban que por estar dentro de ese templo, Dios no iba a actuar de esa forma. Y así, mi hermano, lamentablemente hay muchas personas, llámese evangelista, pastor, líder, diácono, llámese lo que se llame, mi hermano, dentro de la iglesia, que piensan que por tener un privilegio pueden humillar y pueden hacer sentir mal al hermano dentro de la iglesia, y no van a tener sus consecuencias. Hermano, este tipo de personas se pueden aprovechar de un matrimonio que está por deshacerse y acercarse de una forma ilegalmente a la hermana para poder hacer de ellas lo que bien venga. Ellos piensan, mi hermano, que hay líderes piensan que pueden hacer sus pecados día con día y en la noche pedirle al Señor perdón y ya, y otro día vuelven a hacer lo mismo. Déjeme decirle, mi hermano, que están totalmente equivocados. Según el pensamiento que ha venido predominando en la mente humana, que en el día el líder, como repito, llámese pastor, llámese evangelista, llámese profeta, llámese diácono, llámese presidente de los caballeros, de las damas, de los jóvenes, piensan que pueden hacer cosas ilícitas y que en la noche pueden pedirle perdón a Dios y ya. Todo, déjeme decirle que todo tiene su consecuencia. Todo, mi hermano, tiene su paga. Y la palabra de Dios es bien claro y específico en decir que la paga del pecado es muerte. Yo no sé usted dónde quiera poder, mi hermano, donde usted me pueda estar escuchando, pero tenga cuidado con eso, porque el Señor así le dijo al profeta Jeremías que le trasladara, mi hermano, que tengan cuidado, le decía. Diles que tengan cuidado, porque así como actué en el santuario de Siloé, así voy a actuar. Y déjeme decirle, mi hermano, que antes del arrebatamiento, la iglesia va a ser depurada, la iglesia va a ser limpia, la iglesia va a ser, mi hermano, bastante depurada, porque primeramente va a empezar la limpieza, va a empezar no por fuera, sino que por dentro de la iglesia, para afuera. Imagínese usted, mi hermano, ¿acaso que usted va a limpiar su casa únicamente por fuera? La va a pintar y la va a poner bien bonita por fuera, y por dentro de su casa, ¿cómo va a estar? Dígame usted, ¿va a estar en una casa limpia por fuera y sucia por dentro? ¿Verdad que no? Primero usted va a limpiar su casa por dentro, de ahí usted lo va a hacer por fuera. La casa, mi hermano, es decir, usted y yo debemos de estar
limpios primeramente por dentro, en el interior, para que el resplandor, la presencia del Señor refleje en nuestro exterior, y así, mi hermano, poder dar, mi hermano, lo que nosotros tenemos. Escuche bien, iglesia, no podemos dar lo que nosotros no tenemos. No podemos dar lo que nosotros no tenemos. No podemos comprender a la gente cuando somos unas personas impacientes. Escucha bien, líder. Escucha bien, hermano pastor, evangelista. Escuche bien. Usted no puede entender y comprender a alguien si usted no tiene paciencia. Si usted no tiene aquella posibilidad de poder escuchar a las personas, porque no tiene paciencia, no sabe dar un consejo. ¿Por qué? Porque usted no ha pasado cosas difíciles. Es como que si le dijera, usted no puede pedir, orar por sanidad, si usted no ha visto algo reflejado en usted mismo. Acordémonos que la palabra del Señor habla y dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Adán Caballeros en el puerto. Edgar Pernillo dice que Dios le bendiga su vida. Gracias, hermano Edras, que el Señor le bendiga. Hermano Jerónimo, Dios le bendiga, mi hermano. Saludos y bendiciones, mi hermano Pastor Jerónimo. Gracias por esos saludos. Dios le bendiga y siga ensanchando su boca allí donde está la necesidad, que lleve esa palabra de aliento, esa palabra de vida, donde quiera que esté en este momento. Y así sucesivamente, mi hermano. Es necesario, mi hermano, que nosotros tengamos los pies sobre la tierra. Y si somos creyentes, reconocer que dependemos de un Dios, que no nos movemos por nuestra propia voluntad, sino que nosotros nos movemos por la voluntad de Cristo, que nosotros dependemos de alguien, que tenemos un capitán, que tenemos un general que va adelante de nosotros peleando esa buena batalla. No tenemos, mi hermano, no nos movemos por nuestros propios pensamientos, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. Imagínese usted, dice en el 26, dice, sino que endurecieron su cerviz. Dice, esta frase es una metáfora que significa volver, imagínese usted, mi hermano, volverse tercos, rebeldes y soberbios. Y dígame usted, hermano, si no hay personas así, tercas, soberbias y rebeldes. Dígame usted, mi hermano, ¿cuántas gentes no hay así? Uno hablándoles, mi hermano, sobre la venida de Cristo, anunciando que Cristo pronto viene, mi hermano. Y estas personas, mi hermano, ahora mire lo que significa la palabra cerviz. Dice, parte posterior del cuello, la nuca, es decir, en esta parte de aquí atrás, mi hermano, esa es lo que es la cerviz. Dice, espiritualmente alude a la negatividad, a inclinarse con humildad. Hermano, qué terrible y qué difícil, pero qué difícil es cuando hay personas, cuando uno se topa con este tipo de personas. La gente en esa actualidad era soberbia, mi hermano. Eran orgullosas, mi hermano. Ellas no querían entender, no daban, como dicen, su brazo a torcer, aunque así estuvieran pasando la situación más difícil en su vida. Y si usted se da cuenta, al día de hoy también es lo mismo, mi hermano, que está sucediendo. Personas que aún reconociendo que necesitan esa intervención divina, le dicen no al llamado del Señor. Le dicen no y no.
su servidura, mi hermano. Dice alude a la negatividad de inclinar con humildad cuando llegan a reconocer, cuando la persona les están diciendo algo y dicen, sí es cierto, y hacen este movimiento. Observe y escuche, hacen este movimiento y bajan la nuca. Ellos con eso simboliza de que sí, la persona que les está hablando tienen razón de lo que les están diciendo, y esta persona que inclina su nuca está diciendo con ese movimiento, sí, tiene razón, yo lo hice, o disculpe. Pero cuando hacen eso, mi hermano, yo no sé si a usted le ha pasado que le está diciendo las cosas a la persona y las personas todavía hacen este movimiento y le levantan la mirada y se le quedan viendo fijamente a los ojos, que aunque les estén diciendo la verdad, ellos dicen no, porque son gente soberbia, lamentablemente, mi hermano. Así estaba el pueblo de Israel, hermano. Dios les estaba diciendo las situaciones difíciles, lo que ellos estaban haciendo, y ellos con la mirada erguida le decían, y ellos le decían, no te escuchamos, no vamos a entenderte, y le voltearon la espalda, mi hermano. Así hay mucha gente el día de hoy, lamentablemente. Mi hermano, hay que saber escuchar la voz de Dios. Hay que saber escuchar al Espíritu Santo. Bueno, pues hasta aquí, mi hermano, hasta aquí vamos a dejar el mensaje en esta...